Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a la doctora Catalina Cárdenas, doctora de atención primaria del Centro de Salud de Arguineguín. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a tratar con la doctora Cárdenas las enfermedades e infecciones de los oídos más comunes en lo que es atención primaria. Doctora, es una patología común que se presenta en los centros de salud, ¿no? Es muy frecuente y quizá muchas veces mal diagnosticada o no diagnosticada, aunque muchas veces no se le da importancia hasta que no comienza ese dolor agudo y fuerte que muchas veces es por la noche cuando más se acentúa, cuando más cuando más se dan cuenta de que ese dolor aparece. Es verdad que, bueno, las otitis no solo están originadas por inflamación, infección y demás, sino que ahora estaba recordando yo que muchas veces las otitis aparecen en personas que teniendo tapones, porque no se han vigilado, digamos, los oídos o demás, tapones de cerumen, pues llega el momento de las vacaciones de verano y se introduce en el agua. En ese momento, digamos que hay como, el agua se cuela a través del cerumen, se queda dentro y se forma la infección y eso expande y produce un dolor y una infección. Por eso en muchas ocasiones muchas patologías del oído que aparecen en verano tienen que ver no solo con la calidad del agua, el agua de las piscinas y demás, sino que cómo tenemos preparados los oídos. Si nosotros regularmente acudimos a nuestro médico y nos realiza una exploración de los oídos, que eso normalmente yo siempre lo hago cada vez que una persona pues va con un problema de patología respiratoria, pues también le miro los oídos para ver cómo está, porque efectivamente hay mucha patología que puede ser por infección respiratoria, bronquitis y demás, que los pacientes refieren también como un dolor de oídos, ¿no? Que aunque muchas veces no tienen absolutamente nada, pero yo los miro y así pues puedo diagnosticar otra patología como son los tapones. Los tapones son muy frecuentes en atención primaria y de hecho lo que no se recomienda precisamente es que se quiten en atención primaria. Actualmente hay muchos productos. Hay limpieza de oídos, ¿no? Sí, hay que hacer una limpieza de oídos, pero antes hay que poner una cotita para ablandar el tapón, que muchas veces yo lo que utilizo son las mismas gotas que se utilizan en las otitis, lo ablanda y le quita la infección y luego se hace el lavado. Para hacer el lavado es muy importante porque yo recuerdo que cuando yo al poco tiempo de comenzar a trabajar, me llamó el otorrino precisamente porque el lavado de oídos es de lo más delicado que hay, porque si tú le das muy fuerte te puedes cargar el tímpano y entonces pues puede efectivamente hacer una perforación con afectación del oído medio. Por lo cual, digamos que ese lavado tiene que ser o bien hecho por un otorrino o la persona que el otorrino indique, o bien yo siempre lo que procuro es que el enfermero que lo haga, pues que realmente se sienta seguro que lo sepa hacer. Si hay enfermeros que por lo que sea, porque lleven poco tiempo, porque no estén acostumbrados, no lo hacen o no están acostumbrados o no quieren hacerlo, les digo que mejor pues que lo dejamos y que ya en otro momento pues o bien lo hace otro profesional o bien lo depide al otorrino. Pero es muy importante que ese lavado de oídos esté muy bien hecho y ya con el lavado solo, digamos que es la curación, luego se le pone una gotita antiinflamatoria y ya está. O sea que no tiene mayor dificultad. Y en los niños pequeños, bueno, ¿quién no ha tenido nunca una otitis? Es raro la persona, ¿no? Pero hay personas que son más frecuentes que otras. Efectivamente, también dependiendo de la estrechez del conducto, de cómo tiene todo, de patología de adenoides y demás, pues hay mayor afectación de patología de oído. Pero es verdad que los niños pequeños también suelen tener tapones porque muchas veces hay lo que se suele decir en la sociedad, lo que se extiende por ahí, que no debes aplicarte agua en los oídos a los niños pequeños porque se les forma una otitis. Entonces lo que en realidad se les va quedando el cerumen acumulado. Los oídos hay que lavarlos siempre a unos 30 centímetros con la ducha y se lava como cualquier otra parte del cuerpo. Quiero decir que no por ser oído lo dejas de lavar. Y yo creo, de ahí que viene que cuando tú te metes en la piscina y llega el verano normalmente y te metes en la piscina es que el agua es lo que hace que eso se inflame porque está el cerumen ahí acumulado. Pero forma parte de la higiene diaria. O sea que digamos que todos los niños, absolutamente todos, desde pequeñitos, se les aplica la ducha en el oído y no pasa absolutamente nada, todo contrario. Después se ve como el cerumen va saliendo y tú se lo vas limpiando y así no se forman tapones y el oído se mantiene ventilado mucho mejor. Comenzamos entonces con la otalgia, otitis, patología frecuente de atención primaria, como decíamos, y muchas veces más que patología frecuente de atención primaria, es una patología muy frecuente en las urgencias de atención primaria.
muchas veces, y sobre todo eso, en periodos estivales y demás, y nosotros que vivimos en zonas turísticas, pues llega el verano y empezamos a decir, otro tite, y esa es, digamos que a lo mejor podemos tener 4 o 5 sejos en la noche, ¿no? Que es cuando más, digamos, molestan y acuden los pacientes. Por definición, la otalgia es el dolor referido al oído desde una localización regional o a distancia. La infección es la causa más frecuente de la otalgia, aunque no es la única. La otodinia es el dolor originado en el oído. Este concepto se usa muy poco, queda sustituido por el de otalgia. La otorrea es la presencia de sudado que habitualmente es purulenta en el conducto auditivo externo, que puede proceder del oído medio o del oído externo. Ahí está la gran diferencia, porque qué duda cabe que si procede del oído externo es menos grave, si procede del oído medio pues es mucho más grave. En cuanto a la etiología, las causas de otalgia pueden clasificarse según el origen en primaria y secundaria. En cuanto a las primarias, se originan en el propio oído externo, serían las otitis externas, traumatismos, cuerpos extraños, meningitis ampollosa, etc. Oído medio y mastoiditis, otitis media difusa, obstrucción de la trompa de Eustaquio, barotrauma, es muy importante en aquellas personas que se sumergen debajo del agua sin una previa exploración de su oído, otitis media crónica y colesteatoma. Secundarias o a distancia, originadas fuera del oído. Tenemos las causas orofaciales, digamos que estamos hablando del dolor de oído originado fuera del oído, que es un dolor que hace referencia que nosotros en un principio pues nos lleva pues hasta un engaño, ¿no? Tenemos las causas orofaciales, la sinusitis, el dolor dental, síndrome de articulación temporomandibular, las faringitis, amigdalitis, acceso. Por eso digo que en todos estos casos nosotros tenemos que hacer una exploración también del conducto auditivo externo. Cuando tiene ese tipo de patología, una amigdalitis, tiene a lo mejor un dolor del oído por eso, ¿no? Por esa patología, un dolor dental afecta a todo lo que es el oído. El dolor dental pues es un dolor engañoso, efectivamente, porque te duele una muela o a lo mejor, digamos que no lo refiere como tal, sino lo refiere primero como un dolor en el oído, efectivamente. Y como además se inflama un poquito por la patología de distancia, pues llevamos a tratar el oído repetidamente y a lo mejor lo que tiene es un problema de cordales. Es muy frecuente eso, el problema de cordales referido al oído, que nosotros seguimos tratando el oído y no lo mandamos al dentista, que es donde deberíamos de mandarlo, pero que muchas veces pues ya por la repetición en la consulta pues ya hacemos una exploración completa. Las parotiditis también, las cialopatías de las glándulas salivares, las tiroiditis, neuralgia del trigémino y del glosofaringio. Otitis externa. En cuanto a la otitis externa, es la más frecuente, hay que decirlo, es la inflamación del conducto auditivo externo y de la capa externa de la membrana timpánica. Puede ser difusa, lo más frecuente, o localizada por un forúnculo o cualquier otra patología en sí localizada. Las de origen bacteriano constituyen hasta el 80% de las mismas, causadas en su mayoría por Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus y epidérmides, y con menos frecuencia por Streptococcus y Bacilo gram negativo. Las otomicosis son producidas por Aspergillus y Candida albicans. Siempre hay que decir que una otitis externa por hongo es mucho menos frecuente que una otitis bacteriana. De hecho, la mayoría pues son bacterianas que además remiten muy bien, muy fácilmente al tratamiento. En cuanto a los factores predisponentes, pues tenemos el calor, las humedades locales, los traumatismos, las sobreinfecciones locales de eczemas y psoriasis, la obstrucción del conducto auditivo externo, que como hablábamos antes por los tapones y demás, el uso de prótesis auditivas. Es muy frecuente en aquellas personas que utilicen prótesis, pues que se las quiten y se dejen un ratito sin prótesis y utilicen una cotita para que no ese eczema, que esa dermatitis que se va produciendo en el conducto auditivo externo, pues se trata a través de esas cotas y luego se lo vuelven a poner, limpien bien la prótesis y no se produzca esa sobreinfección. Por regla general, después la persona cuando ya llega a una edad mayor suele ya perder audición, ¿no? Sí. Hay personas que sí y otras que no. Sí, pero en general sí que se va perdiendo audición. Se va perdiendo audición y sobre todo después también los niños en la guardería, si no están controlados, vigilados o en casa, en una fiesta con otros niños, se suelen jugar e introducirse o bolitas en los oídos o en la nariz. Es muy frecuente claro, también. Y un riesgo, porque claro, tienes que ir corriendo al centro de salud. Es muy frecuente también, pues yo he visto de todo en los conductos auditivos externos, hasta una cuca pequeñita metida que la tienes que sacar con un lavado.
Y también muy frecuente que se metan la coma de los lápices, la coma chiquitita. La coma pequeñita. Sí, tanto se lo meten a través de la nariz. De la nariz, que bueno que eso es más difícil para nosotros. Y el oído igual, o sea, eso tenemos que mandarlo al otorrino o al, bueno, o al materno si los niños son muy pequeños. Entonces, digamos que a mí la primera vez que lo vi me resultó curioso porque digo, hay que ver los niños, ¿no? Sí, ahora sí, ya sí. no me resulta nada curioso. Ahora no es curioso, pero que sí es frecuente ese tipo de cosas, de los niños coger cualquier cosa redonda que camine, que ruede. Por ejemplo, esta parte del bolígrafo, esta ¿no? parte del bolígrafo, la parte superior. Los niños en el colegio la suelen quitar y se suelen poner a jugar con ellos mientras están en clase y demás, y suelen incluso ponerse a la boca y tirar hacia atrás, y de hecho ha habido accidentes por aspiración de este cuerpo que nos extraña, ¿no? Es la parte de atrás del bolígrafo, y lo mismo se lo pueden meter en los oídos, se lo pueden meter en tanto el oído como la nariz, pero más frecuente en la nariz es la gomita, y más en niños, digamos que no son tan grandes, hasta los 10 años por ahí, pero ya en los grandes sí que se suele pasar esto, o sea, que juegan, pum, aspiran, y entonces el profesor se va a llevar un susto que, vamos, que bueno, de hecho se lo han llevado, o sea que no... También en las piscinas suelen las madres, algunas madres, pues ponerle unos tapones en los oídos que se venden en las farmacias, ¿no? Es curioso como las madres y los padres, yo no digo tanto uno como otro, los acompañantes, cuando tú le dices, bueno, es que el niño no se puede meter en la piscina porque tiene una otitis. Entonces dice, ¿y si le pongo tapones? Digo, pues, si le pones tapones igual, lo que sí que es verdad, que muchas veces lo que le decimos es que no introduzca la cabeza, eso es difícil en un niño porque lo primero que hace es zambullirse, pero no, los tapones muchas veces no hacen un cierre completo, se mete el agua y viene a ser peor. O sea que el niño no se le cura la otitis, eso puede llevar a que hagamos una otitis media al revés, de fuera hacia adentro, no de dentro hacia afuera, como vamos a aplicar a continuación. ¿No? En cuanto a los factores predisponentes, creo que estábamos hablando de las prótesis auditivas, que es verdad lo que tú decías, que a medida que va pasando los años, pues nosotros nos vamos volviendo más sordos. Y también depende de cómo has llevado tu vida, desde el punto ahora con la gente con los cascos, no estos grandes, unas orejeras, sino los pequeñitos, entonces van a toda mella, van caminando por la calle, no se enteran de que el coche le ha pitado porque ha pasado el semáforo. Se meten los pasos de peatones con los cascos puestos y haciendo fuego. Puede provocar un accidente, ¿no? Y además que para ellos después el día de mañana va a perder audición. Efectivamente, por eso ahora se está recomendando, sobre todo en los niños, que utilicen los cascos grandes de fuera en su casa, ¿no? Y fuera de casa, pues que no lo usen, ¿no? Porque esos cascos tampoco se los van a llevar, aunque yo los he visto incluso en las salas de espera de mi consulta a los niños con los cascos grandes, pero son los mejores porque no te afectan para nada ni se transmite, digamos, ninguna patología de un oído a otro. De un oído a otro, sobre todo eso, los pequeñitos. Yo siempre le hago mucho hincapié a los niños que no intercambien, igual que no pueden intercambiar otras cosas, que no intercambien los auriculares, porque eso puede llevar a la patología que pueda tener un niño, que la tenga el otro y que la tenga el otro, o sea que haya una máxima higiene, y eso extensible también al hogar. Sí es verdad que yo me he dado cuenta que los hábitos higiénicos son muy difíciles de inculcar, ¿no? Yo me he dado cuenta que madres con niños pequeños y demás, muchas veces tú le dices, tiene que cumplir esto y estos requisitos, no puedes mezclar esta ropa con esta, cuando los niños sobre todo tienen parásitos o tienen... y sí que se te quedan como diciendo, no, pero si es agua caliente, no, pero si... Digo, no, vamos a hacer las cosas bien para que... Claro, igual el tema de las toallas, los cepillos, porque si tienen parásitos tendrá que tener un cepillo para ese niño, esa niña. Efectivamente, tiene que tener de todo, o sea, de todo individualizado, que tampoco... teniendo en cuenta que cada vez los niños son menos en la familia, que no es que haya 7, ¿no? Ahora como mucho hay 1 o 2, pues tampoco no es tan difícil, ¿no? Separar las cosas por cada persona. Y yo siempre les digo, separen lo de cada niño por colores. Digo, a un niño le compran un color y a otro niño otro, según el gusto de cada niño. Y crear hábitos de higiene. Si el niño no ve que los padres tienen hábitos de higiene, de se lavan las manos y antes y después de ir a comer, cuando van al baño, o sea, el lavado frecuente de manos lavado frecuente de manos es fundamental. Yo digo, siempre que un niño vaya al baño, que vaya a hacer pipí, a hacer cualquier cosa, lo que ellos tengan que hacer, lavado de manos. Cuando van a empezar a comer, lavado de manos, independientemente de que se hayan lavado las manos cuando salieron del colegio. O sea, cuando llegan a su casa, otra vez lavado de manos. Y además en la vida diaria, que si
que si vamos a cualquier centro comercial, pues pasa la mano por la escalera, el botón del ascensor, el agarramano de la guagua, saludas a un señor, le das la mano, a lo mejor ese señor tiene gripe, llegas a tu casa, no te lavas la mano y te sientas a comer. Yo pienso que efectivamente, por eso digo yo que a veces es más, como te diría yo a ti, más natural dar un beso que dar la mano, porque la mano está súper contaminada de todo, porque hay gente que pues por costumbre no tienen el lavado repetitivo de manos y que a veces lo consideran también como exagerado, no, ay, pero qué exagerada eres, solo estás pensando en las enfermedades, y no es así. Quiero decir que las enfermedades están ahí y los gérmenes están aquí, ¿no? Los tenemos nosotros, y no cuesta nada con un buen lavado de manos y demás. Por eso digo, siempre se dice que a los hombres es mejor darle un beso que darle la mano. Porque solo hay que mirar a los hombres cuando entran al baño, cuántos se lavan las manos al salir. Y que yo sepa, no hay otra manera que tienen para ir al baño que tocarse. Está claro que es así. Pero bueno, eso digamos que depende de que nosotros les inculquemos esa habilidad desde pequeño. Eso, si ya ellos ya lo ven en casa, lo ven algo natural. Exacto. Sí. Igual que el hecho de no mezclar ropa. Cuando nosotros lavamos, hay gente que tiene tendencia a mezclar toallas con alfombra con paño de cocina. Pues no se puede mezclar eso, porque uno lo pisa, el otro es tu higiene personal, tu piel, y el otro pues igual, claro, la cocina, los gérmenes que hay en la cocina, todo lavarlo por separado, que no cuesta trabajo y que además, pues hombre, que tampoco es tanto, ¿sabes? Que no. Pues vamos a pasar entonces, como están factores predisponentes, que lo acabamos de terminar en las prótesis auditivas y que todos tendemos a ser cada vez un poquito más sordos. Pero bueno, que para eso también existen pues estas prótesis que cada vez son mejores. Lo que pasa es que el precio también es quizás un poquito más, cada vez más caro, ¿no? ¿Y no lo cubre la Seguridad Social? No, cubre un tanto por ciento, pero no llega a la totalidad. A la totalidad, no. La foliculitis está causada por estafilococos aureus, que puede también eso originar una inflamación del conducto auditivo externo. La otitis externa maligna está causada por Pseudomonas aeruginosa y se presenta con más frecuencia en diabéticos e inmunodeprimidos. Hay que tener en cuenta que todas aquellas personas, como siempre los diabéticos, cualquier infección se puede transformar en una gran infección. Por eso cada vez que ellos me hablan de una infección en un diabético y quiere que le ponga tratamiento a distancia muy frecuente, dice, bueno, mi madre que no camina bien, ¿qué tal? Y ves tú que es diabética, dice, no, o me la trae o vamos a su domicilio, sí podemos, pero no le vamos a tratar, o va a enfermería, no le vamos a tratar digamos a distancia esa infección, porque luego puede generar una úlcera, cualquier cosa que se le va a complicar. No, por tanto, en tanto diabéticos como inmunodeprimidos, por cualquier medicamento o por cualquier patología, que hoy en día pues hay muchas patologías que se utilizan medicamentos que producen inmunosupresión, y entonces la inmunosupresión lleva a que aumente el número de infecciones. Por tanto hay que tener mucho cuidado en eso. Hay mucha gente que está tratada para la psoriasis con inmunosupresores, y entonces a veces no sé qué es mejor, si aguantarte la psoriasis o ponerte un inmunosupresor que te puede llevar a una patología más grave, ¿no? En cuanto a la clínica y el diagnóstico, los síntomas más frecuentes es la otalgia, efectivamente, el dolor de oído intenso con otorrea e hipoacusia. Es muy importante que de repente el paciente llega y te dice, bueno, me duele mucho el oído y además he dejado de oír por él. Entonces siempre piensas, bueno, ha dejado de oír, pues ya te parece que te está diciendo, hablando de una patología más grave, pero en realidad no, es simplemente una otitis que como consecuencia de la misma ha producido hipoacusia, o sea, no se oye porque está inflamado. La presión del trago, la tracción del pabellón, yo suelo hacer la tracción del pabellón auricular mucho, sobre todo porque la hago para poder ver bien el oído a través del otoscopio, entonces eso es muy doloroso en los pacientes con otitis. Pueden desencadenar, como decía, un dolor muy intenso. La otoscopia es fundamental que te miren el oído, o sea que no vale eso, te duele el oído, te mando una cuota y no sé lo que tiene. Muchas veces por la prisa, ¿no? Por las prisas en urgencia, pues yo no quiero hacer referencia a nadie, pero sí que se lleva a no mirar el oído. Yo creo que es fundamental mirar los dos oídos, pero no porque el paciente muchas veces dice, no, el que me duele es este, digo, no, pero yo miro los dos, porque los dos son suyos, y lo que tiene en uno que le originó el dolor, igual mañana tiene un taponcito, lo que sea en el otro, que también le va a originar una otitis, ¿no? Por tanto,
yo siempre miro los dos, miro, igual que cuando van, por ejemplo, con una mano que le duele, Sí. y yo le mando a hacer una radiografía a las dos, dice, la otra me duele, digo, sí, pero también es suya. ¿O no? Antes, doctora, cuando hablaba de la limpieza de oído, ¿la tiene que hacer el enfermero o el otorrino? Bueno, desde otorrino, desde los especialistas de otorrino dice que quizá sea lo más delicado que hay en un oído y que lo debe hacer un otorrino, pero nosotros en los centros de salud muy alejados y teniendo en cuenta la lista de espera que tiene otorrino, pues lo hacemos nosotros. Además tenemos enfermeros muy bien preparados en hacer lavados y que los hacen estupendamente. Nosotros en el centro de salud, yo digo en mi centro, ¿no? Pues sí, y además hay como enfermeros que les gusta, ¿no? Es como si cada persona pues le gusta una cosa y a lo mejor la satisfacción de quitar un tapón y que esa persona se queda aliviada, escuchando bien y demás, pues le produce pues cierta satisfacción, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos en el centro de salud, pero eso sí, nosotros pedimos un consentimiento informado. Eso quiere decir que el paciente tiene que firmar lo que se le va a hacer y las posibles consecuencias que vaya a tener y se le explica. Sin consentimiento informado no se debe hacer un lavado de oído porque puede tener consecuencias. Y si no lo quiere firmar, va al otorrino. Y ya tiene que esperar pues su lista de espera. Como mucho se puede poner preferente, que son 15 días, pero en cambio en el centro de salud, pues vamos, sobre la marcha se le puede hacer. Vale. Sobre la marcha, quiero decir, después del tratamiento y demás, en 2 o 3 días, pues ya se le puede intentar el lavado de oído. Después, ese consentimiento lo tiene que firmar el paciente sí. Ante un lavado de oído. Ante un lavado de oído, muy importante. Siempre. Y además siempre. Vale. Los enfermeros se lo están dando a firmar a los pacientes para que no haya después ningún problema. Quiero decir que tenemos que saber que las consecuencias pueden ser graves y que tú te estás sometiendo a una situación de riesgo, ¿no? De riesgo, pero también de beneficio. Sí. Quiero decir que todo tiene su... más o menos. Sí, los consentimientos informados es curioso porque yo que estuve, por ejemplo, también en psiquiatría, rotando, ¿no? Una vez, pues un mes estuve, ¿no? Yo veía que el consentimiento informado era lo más normal. Se le daba al paciente, por ejemplo, la embarazada que tiene que tomar un antidepresivo, se le da el papel, lo firma y ella sabe que, oye, si quiere el tratamiento para su depresión y está embarazada, tiene que firmar un papel que ella se hace responsable de la situación, o de lo contrario no tome ningún medicamento, porque sabe que durante el embarazo pues no puede tomar ningún medicamento. Y eso digamos que es una medicina un poco defensiva, pero también es lo que debe ser, porque luego al final dice, previamente hay que informar al paciente. Quiero decir que lo que no se le puede dar un consentimiento informado, pues como yo lo he visto, que en los hospitales muchas veces se lo dan al paciente, dicen, lléveselo a su médico de cabecera que se lo explica. No, aquel médico o aquella enfermera que lo dé se lo tiene que explicar y firmarlo, si no lo quiere firmar en el momento, y si sobre todo son personas mayores, se lo lleva para su casa, lo comenta o lo comenta conmigo, o lo comenta con el médico de cabecera. Y entonces yo se lo explico, le explico las consecuencias que tiene y le explico lo que es un consentimiento informado. O sea que digamos que es una manera de que el médico se protege ante una situación que la va a realizar de todas formas, pero que el paciente ya lo sabe. Ya lo sabe. Sabe lo que hay, ¿no? Entonces yo creo que... Y sabe el por qué tiene que firmar ese consentimiento, ¿no? Porque mucha gente le pone el papel, firma aquí y después dice, pues yo no sé lo que he firmado, ¿no? El médico hay que explicarse. Sí, como a mí me recuerda muchas veces los consentimientos informados, los bancos antiguamente cuando te decía, tienes que firmar aquí, y era una hipoteca que luego no sabían de lo que estabas firmando, ¿no? Pero bueno. Sobre todo la letra pequeña. La letra pequeña que después ya, pero bueno, afortunadamente ahora los bancos se están protegiendo, cada vez hay más precaución. En cuanto a la otoscopia, efectivamente podemos ver un conducto edematoso y eritematoso con otorrea, por eso tanto importante lo de ver el oído. La membrana timpánica puede aparecer edematosa, pero con movilidad conservada. Ante la presencia de sudado purulento es necesario descartar una otitis media aguda, supurativa o crónica. Yo siempre he dicho que cuando sospechemos una otitis media aguda desviamos ya hacia el otorrino, de una manera preferente, además, aunque le pongamos, digamos, tratamiento, pero ya siempre desviar porque puede llevar a una pérdida de audición, efectivamente. La presencia de masas algodonosas, amarillas o negras, lo que yo decía, que aunque son raras, se pueden ver y siempre es indicativo de infección por hongo. Las otitis externas malignas
Se da con más frecuencia en diabéticos, como decíamos antes, inmunodeprimidos. El germen responsable es la pseudomonas aeruginosa y a ese, pues, bueno, también, digamos, indicación de desviación hacia el otorrino. El tratamiento, pues siempre, si el dolor es muy intenso, pues analgésico vía oral. En casos no complicados, el tratamiento puede ser únicamente tópico, pero sí que es verdad que muchas veces tenemos que poner analgesia, pues a veces vía parenteral, porque la persona está muy afectada. O sea, pinchazo, ¿no? Un pinchacito por la noche en una otitis deja a la persona, digamos que bien. Más relajada. Claro, y puede descansar. Y luego añadirle antibióticos y antiinflamatorios para el resto del proceso, ¿no? O remitirlo. Muchas veces, claro, el hecho de remitirte a un paciente que va por la noche con una otitis al médico de cabecera, si el médico de cabecera tiene una lista de espera de 3 o 4 días, realmente no es efectivo, porque digamos que la otitis se va a ir complicando y puede llevar a una otitis media, afectación del tímpano y demás. Por tanto, yo muchas veces lo que hago, en contra de lo que pueda ser, digamos, más o menos práctico, pues es que ahí sí que pongo tratamiento, ¿no? O sea, pongo el tratamiento que le va a ser beneficioso y que, bueno, de alguna manera vivimos en la situación que vivimos y lo que a nosotros nos importa es que el paciente mejore. No, tampoco no es tanto que voy por urgencias, así no tengo que hacer la lista de espera y me da el tratamiento también, sino que determinadas patologías sí que hay que poner el tratamiento en urgencia porque si no se puede complicar. En cuanto a la otitis media aguda, vemos que es una inflamación del oído medio con presencia de líquido purulento y aparición de síntomas de inflamación como dolor o fiebre. Es más frecuente la fiebre en la otitis media y es más frecuente en niños de 6 meses a 3 años, curioso, ¿no? La otitis media quizás por todavía el niño no tener ni el conducto auditivo externo ni el oído medio bien desarrollado, pues es más frecuente. Claro, pues lo tiene eso, la trompa de Eustachio la tiene corta. Exacto, efectivamente. En cuanto a los gérmenes, pues están los Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y demás. Y en cuanto a la clínica, es una otalgia intensa e hipoacusia de transmisión. Puede existir otorrea tras la perforación de la membrana timpánica. Y en cuanto a, digamos, a los síntomas que da, pues puede producir fiebre, irritabilidad. Es muy frecuente ese niño que empieza a llorar por la tarde, noche, a llorar sin motivo. A llorar sin motivo. Algunos sí que se llevan la mano. Al oído, ¿no? Entonces ese por lo menos nos indica lo que tiene, porque otros cuando van llorando nada más, tú empiezas a ir, los miras y no sabes, porque en las urgencias no hay pediatras, o sea, los miramos nosotros. Pero, y bueno, tenemos que tomar una decisión. Hipoacusia y malestar general. En cuanto al diagnóstico, pues a través de la clínica, de la exploración física, un tímpano enrojecido, abombado, opaco, a veces puede estar perforado. Factores predisponentes son la hipertrofia de adenoides, muy frecuente en los niños a esa edad. El asma también suele producir la afectación del oído. Factores socioeconómicos, mala higiene, desnutrición, guardería. La guardería, le iba a decir, doctora, la guardería pues pillan catarros, resfriados, otitis. Es cierto, yo creo que la guardería hay que tomársela con paciencia en el periodo de adaptación, que suelen ser periodos largos. Quiero decir, no hay ningún problema de que un niño vaya a la guardería, pero sí que siempre tiene que tener tanto el padre como la madre paciencia, porque cada vez va a coger más infecciones, ¿no? Sí, después si le empiezan a salir sus dientes también llorando. Entonces muchas veces los padres lo que dicen, bueno, para que no coja infecciones no lo mando a la guardería, pero es que entonces cuando se incorpora al colegio a los 3 años, le van a venir todas, porque digamos que infección es sinónimo de defensa. Digo, a medida que a los niños le entran los gérmenes, hombre, siempre cuando no sean gérmenes complicados, los niños aprenden a defenderse, como todo en la vida, de esos gérmenes, y cuando ya se incorporen al colegio, pues van a ser niños más fuertes a nivel de infecciones que el resto que no ha ido a la guardería. También es verdad que bueno, que eso a elección de cada padre, dependiendo de los recursos que tenga. Si un padre pues no quiere enviar a sus hijos a la guardería, por lo que sea, porque ha habido complicaciones y demás, pero yo pienso que siempre en ese periodo de adaptación, de que el niño se hace más sociable, de que va aprendiendo cosas, esa estimulación temprana que da la guardería, digamos que sopesa el hecho de que tenga alguna infeccioncilla. Eso sí, hay que tener en cuenta que durante los periodos agudos, que el niño tenga una otitis, una amigdalitis y demás, el niño no puede acudir a la guardería. Eso se tiene que quedar con un familiar y demás, si los padres trabajan, o simplemente si el niño va a la guardería, porque la madre o el padre quiere que vaya, pero no es necesario,
pues se queda en casa y nada más. O sea, que no es muy importante para mí el asistir a una guardería, a una escuela infantil o como se le quiera llamar, ¿no? En cuanto al carácter, pues, de este tipo de otitis es autolimitado, la mayoría se resuelve espontáneamente sin necesidad de tratamiento antibiótico, aunque en general nosotros damos antibióticos porque digamos que no queremos más complicaciones. Sí, no recurrir solamente al remedio casero natural, que eso no es la salvación cuando no sabemos qué tipo de patología es, si es infección, si tengo fiebre, si tengo enrojecimiento del tímpano, no lo sé porque no lo estoy viendo. Porque no lo está viendo efectivamente y porque para eso no estamos nosotros estamos ahí y en patología todavía una faringitis, una amigdalitis, pues bueno, pero es que una otitis es una patología complicada porque te puede afectar al oído, porque te puede originar una sordera y que, bueno, te puede originar, aunque sea transitoria, después puede quedar una pequeña afectación. Igual que si empiezas a tomar antibióticos, nunca, afortunadamente ahora ya no lo dan sin receta, porque antes lo que iba en la farmacia se compraba un antibiótico que no iba bien, al siguiente día se compraban otro, y luego otro, y a lo mejor en el fin de semana, que no estaba su médico de cabecera o su pediatra, pasaban por 3 antibióticos distintos. Y eso, de ahí que ahora muchos pediatras sean muy reacios a los antibióticos. A los antibióticos, y aparte de eso, remedios naturales como cebolla, que si el ajo que tiene acción antibacteriana, no señor, o sea, ante una duda, su médico de cabecera, porque es que vamos. Sobre todo en las otitis media y en niños pequeños. Y en niños pequeños, de pequeñitos de meses, ¿cómo le vas a aplicar a lo mejor un poquito, con un gotero, aceite de oliva en ese oído? A mí lo más que me ha llamado la atención es cuando los pacientes, los afectos de otitis, ¿no? Dicen, no, me puse una gotita de aceite caliente. Yo digo, madre. Y a ver si se me aliviaba, pero no se me aliviaba, efectivamente. Luego te encuentras con el oído, con el conducto auditivo más enrojecido, más inflamación, que te cuesta más trabajo incluso, ¿no? Y bueno, ya le das unas normas y le dices que bueno, que eso no es conveniente, que no se aplique nada caliente dentro de algo que no está viendo. Otra cosa es que tú, por ejemplo, tengas un dolor en la mano o que tengas algo que tú sí que te ves y te pongas un pañito caliente o lo que sea, porque al fin y al cabo tú te lo estás viendo, pero algo que está dentro de ti, pues no te puedes aplicar algo que no es medicación, además que no te lo ha mandado nadie y que te puede perjudicar. Y después hay deportistas como nadadores profesionales que vamos, que los oídos los tienen que tener siempre sobrecuidados. ¿No? Tanto los nadadores como aquellas personas, los submarinistas además, también. Que siempre pues según hay muchos submarinistas que han perdido la audición por sumergirse. Por inmersión, digamos, ¿no? Sí, por inmersión digamos de una manera no adecuada, ¿no? Pero bueno, esos son los menos. Hay unos cuantos, pero no son la mayoría. Quiero decir que no quiero que cunda el pánico tampoco en que no practiquen su deporte, ¿no? Porque hay gente que ese deporte lo adoran, ¿no? Pero sí es muy importante que antes acudan a su médico de cabecera y si es preciso al otorrino, para que ahora las audiometrías también se pueden hacer sin acudir al otorrino, nos podemos mandar nosotros y nada más, y simplemente hacerse una revisión. Pues nada, pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí y espero que la ciudadanía haya entendido eso, que ante la duda no acudir al farmacéutico para que te dé un antibiótico, sino a su médico de atención primaria. Muy importante en las otitis, sí. Las otitis es muy importante acudir a su médico de cabecera. Muy bien, pues muchas gracias. Vale. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, doctora de atención primaria del Centro de Salud de Arguineguín, que hoy hemos tratado sobre las enfermedades e infecciones de los oídos, sobre todo la otalgia y la otitis, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.